Mujer revelación, Guadalupe es una figura que hoy nos sigue asombrando. Han transcurrido 460 años desde que surgió en el espíritu y la historia del Nuevo Mundo. Y Guadalupe sigue siendo la protagonista del gran encuentro mundial. El punto de referencia a partir del cual se establecieron las bases de una nueva identidad, de un ser humano distinto, producto de la fusión de dos razas, de dos cosmogonías, del encuentro entre dos continentes. Si es cierto que la llegada de España a América es uno de los sucesos más importantes en la historia de la humanidad, también es cierto que la figura de Guadalupe ha sido la más significativa en este proceso. Una sola es la razón. Tanto los pueblos de Mesoamérica como los europeos de esa época estaban impulsados por una ferviente espiritualidad. En cada caso habría diferencias, pero también semejanzas. Todas las culturas que intervinieron en la germinación del Nuevo Mundo poseían una mística, objetiva o no, dirigida hacia dioses. Dioses que en lo más profundo los motivaban hacia el bien. Hay en el mundo quienes profesan una religión y quienes no. Pero por encima de estas diferencias, persiste un hecho histórico e inobjetable. En ese momento, Guadalupe fue quien concilió fuerzas, quien atrajo hacia sí todas las miradas, quien brindó consuelo a los pueblos sojuzgados, quien dio luz y dirección a las civilizaciones del dominio, y quien, finalmente, liberó la cosmogonía de un mundo nuevo que apenas despertaba. Para conocer y profundizar en el significado del fenómeno guadalupano, hoy contamos con numerosos testimonios. Uno de ellos es el libro Nican Mopowa, joya de la literatura universal, que refiere hasta nuestros tiempos la anécdota que da sentido a todo el proceso. Un indígena de nombre Juan Diego camina una madrugada por el cerro del Tepeyac. Su meditación matinal se interrumpe de pronto con la visión milagrosa de una mujer que dice ser la Madre de Dios y que le ofrece su protección y abrigo. Le pide también solicitar al obispo la construcción de un templo donde todo aquel que la invoque reciba su auxilio. Fray Juan de Zumárraga al principio duda de la credibilidad del modesto indígena. Le pide una prueba, pero en ese momento Juan Diego tiene que distraer su atención. Su tío, Juan Bernardino, está por morirse. Guadalupe aparece de nuevo y le dice que no se preocupe, que su tío ya ha sido curado. Pide a Juan Diego llevar en su ayate unas rosas de Castilla como prueba de su existencia. Al entregarlas en la casa del obispo, ante la mirada atónita de los presentes, sobre el ayate se plasma la Virgen de Guadalupe. En torno a la alegoría de este relato, se cifra uno de los fenómenos de fe más importantes y significativos de la historia humana. Un suceso que marca la trayectoria de millones de personas en el mundo a partir de aquel 12 de diciembre de 1531. Un hecho que aún guarda numerosos misterios y enigmas y que motivaría a un equipo de investigadores y reporteros a profundizar en la realidad y el significado de Guadalupe. Este es un viaje por el universo de María en América. Estos son los enigmas de Guadalupe. La posición de las estrellas en el cielo, el día de la aparición,
coincide con la posición de las estrellas en el manto de la Virgen. Pueden verse Tauro en la parte inferior derecha de la imagen. Más arriba, 2 estrellas de Auriga. Considerando los dobleces del manto, Draco, Osa Mayor y Canes sobre el brazo derecho. Cabellera de Berenice y Boyero sobre el hombro del mismo lado. En la parte superior izquierda y hasta el hombro, Ofiuco. Libra y la punta en flecha de Escorpión sobre la parte superior del brazo derecho. Más abajo, Lobo. Una estrella de Hidra y la constelación de Centauro. Le sigue la Cruz del Sur. Y solitaria, entre los últimos dobleces del manto, en el sitio que le corresponde, vemos a Can Menor. El estudio incluye también las constelaciones que no aparecen con estrellas en la imagen, pero que al colocarlas dentro de la composición, en el lugar que les correspondería, marcan un sitio cargado de significación. Tauro en el occidente, donde el manto pareciera dar vuelta. Gemelos aparecería sobre el manto a la altura de los muslos. En el anverso del manto, 2 estrellas de Hidra. Virgo, hacia el este, sobre el regazo y las manos de la Virgen. La corona boreal, que coronaría la frente de Guadalupe. El gigante Orión en el ángel que la sostiene. Y el león sobre el vientre preñado de la Virgen. Otro detalle significativo, que de hecho implicó la dificultad principal del estudio, es que la posición de las estrellas y su agrupación por constelaciones en el manto no aparecen con una visión geocéntrica, es decir, con una perspectiva desde la Tierra, sino que las estrellas aparecen invertidas, como si fueran vistas desde afuera de la bóveda celeste. Otro de los enigmas que llama poderosamente la atención es el relacionado a la naturaleza de la imagen guadalupana. Por principio de cuentas, la única imagen mariana del mundo que no se atribuye a la creación humana. Es decir, todas las demás imágenes de María son producto de alguna descripción a partir de la cual se creó una obra artística realizada con manos e inspiración humanas. En cambio, a la imagen guadalupana se le atribuye un origen divino. Conozcamos algunas características de la imagen que efectivamente resultan inexplicables aún a la luz de la ciencia del siglo XX. Juzgue usted. La imagen se encuentra plasmada sobre la tela de un ayate, prenda de vestir que los indígenas usaban tanto para abrigarse como para cargar objetos. El ayate está manufacturado de ixtle, fibra de un maguey de la especie Agave popotule, un material sumamente tosco y rudimentario, cuyos filamentos no estaban enteramente limpios y que también se usaba para fabricar cordones o mecates. El ayate guadalupano está formado por 2 piezas de tela, unidas por un endeble hilo de algodón que curiosamente no atraviesa los rostros de la Virgen ni el del ángel que la sostiene. Es asombroso, pero el entramado del tejido forma parte de los trazos de la imagen, como puede verse en estas tomas de la comisura izquierda en la boca de la Virgen, o en la pupila del ojo izquierdo, cuyo centro oscuro y profundo coincide con una pequeña abertura del tejido. Los colores de la imagen también constituyen una rara maravilla. Miguel Cabrera, eximio pintor oaxaqueño del siglo XVIII, afirma que se aprecian en el ayate 4 técnicas de pintura. El rostro y las manos parecen ser al óleo. La túnica, el ángel y las manos, al temple. El manto, al aguazo. Y los rayos, al fresco. Combinación, añade el pintor, jamás intentada por artista alguno. Y mucho menos sobre una superficie de tal rudeza que no muestra señales de aparejo o preparación alguna. El profesor Francisco Camps Rivera, de Barcelona, experto en pintura, reconocido mundialmente,
examinó la tilma en 1954 y 1963 y afirmó que no pudo encontrar huellas de pincel, ni que la tela haya sido preparada para pintarse. Añade que ningún artista hubiera escogido, para ejecutar una obra de tal magnitud, una tela o lienzo de la calidad del ayate, y mucho menos con una costura justo en pleno centro. Pero además, existen otros enigmas en torno al ayate. Por ejemplo, en 1846, mientras era limpiado el marco de plata que resguardaba a la imagen, se derramó ácido nítrico sobre la tela. De acuerdo a una reacción química conocida como xantoproteica, el ácido normalmente debió producir un color amarillo sobre las fibras, deshaciéndolas poco a poco. Sin embargo, hoy en día puede verse, en el ángulo superior izquierdo, la mancha que dejó el ácido nítrico. De acuerdo al análisis de los doctores en criminología Ernesto Sodi Pallares y Roberto Palacios Bermúdez, hay dos fenómenos que no tienen explicación: que el ayate no se deshizo y que las manchas de la reacción xantoproteica se están borrando poco a poco. Otro hecho que llama la atención de muchas personas es el atentado que la imagen sufrió el 14 de noviembre de 1921. Un obrero, de nombre Luciano Pérez, colocó dinamita entre las flores del altar mayor. La explosión destruyó las gradas de mármol, los candeleros, todos los floreros, los vidrios de la mayor parte de las casas que rodeaban a la basílica, e incluso provocó que se doblara un Cristo de latón que estaba junto a la Virgen. Por razones inexplicables, no se quebró el cristal de la imagen. El ayate permaneció intacto. La forma como se ha conservado la imagen original también llama poderosamente la atención. Durante 116 años, el ayate, cuyas fibras vegetales son biodegradables, estuvo sin la protección de un cristal, expuesta a las emanaciones de velas, cirios, veladoras y más de 70 lámparas que ardían frente a ella. Al arder, la cera emite hidrocarburos e ionizaciones de efectos devastadores para cualquier pintura. Una sola vela emite 600 microwatts de luz ultravioleta. Si multiplicamos este número por la cantidad de velas que han iluminado a la Virgen durante 460 años, sin un cristal que filtre o disminuya la radiación ultravioleta, es difícil comprender cómo la imagen ha podido sobrevivir. El exceso de estos rayos rápidamente deja sin color a la mayoría de los pigmentos, orgánicos o inorgánicos, y en especial a los tonos azules. La imagen además estuvo expuesta al salitre de los lagos que circundaban al cerro del Tepeyac. Salitre que, como sabemos, destruye telas, paredes, pisos y pinturas de edificios. Asimismo, estuvo expuesta al frotamiento de un sinnúmero de estampas, lienzos, láminas, medallas, rosarios, muletas, bastones, escapularios y manos que tocaban a la Virgen. Aun si estuviera hecha de bronce, la imagen ya se podría encontrar borrada, rota o asolada. ¿Cómo es que no recibió lesión alguna durante todo ese tiempo? Inexplicable. Con el afán de intentar comprender la naturaleza de la imagen guadalupana sobre bases científicas, en la década de los 80, dos investigadores norteamericanos efectuaron un estudio. Ellos son Jody B. Smith, profesor de Filosofía de la Ciencia y la Estética, con maestría en arte por la Universidad de Miami y colaborador de la NASA en el análisis de la sábana de Turín. El otro es Philip Callahan, biofísico de la Universidad de Florida y también colaborador de la NASA, solo que en su caso para el estudio de insectos enviados a la Luna. El trabajo de estos investigadores consistió en la toma de fotografías en infrarrojo a 8 centímetros de la imagen de la Virgen, técnica que se emplea en los estudios críticos de las pinturas antiguas,
aunque no tiene la seguridad resolutiva de las pruebas químicas hechas en laboratorio. El principio de la fotografía infrarroja es similar al de la fotografía convencional, solo que con las ondas infrarrojas de mayor longitud, los materiales o pigmentos responden de diferente manera. Las conclusiones a las que Smith y Callaghan llegaron son desconcertantes. Por un lado, afirman que los principales elementos de la figura central, esto es, la túnica rosa, el manto azul, las manos y el rostro, son inexplicables. Dicen que a través de la técnica de fotografía infrarroja, no hay manera de explicar el tipo de los pigmentos ni la brillantez de los colores tras 4 siglos y medio. No hay trazos ni preparación subyacentes, ni barniz aplicado sobre la pintura. Y que la misma trama de la tela es aprovechada para dar profundidad a la imagen. No existe decoloración ni agrietamiento de la figura guadalupana en ninguna parte del ayate, el cual, por carecer de empaste, debió deteriorarse hace cientos de años. De acuerdo a los norteamericanos, con la técnica infrarroja, no hay explicación posible de la imagen. Sin embargo, por otro lado, el estudio sostiene que la imagen tiene añadidos humanos. Primeramente, el moño y la luna. Tiempo después, se añadieron las decoraciones doradas, la línea negra, el ángel, el pliegue azteca de la tilma del manto, el resplandor, las estrellas y el fondo. También dicen, se añadió al fondo el colorido anaranjado del resplandor y el blanco pintado al fresco. De esta forma, según Smith y Callaghan, la parte inexplicable de la imagen es lo que se aprecia en estos momentos. Simplemente la imagen de María, tal como se veía ante los hebreos y judíos, sin los elementos que dan sentido a las apariciones, sin responder al momento histórico y espiritual en el que surgió la imagen, sin un mensaje específico. Callaghan escribe en su reporte: los retoques hechos a la imagen de la Virgen añaden un elemento humano que es, a la vez, encantador y edificante. Es como si Dios y el hombre hubieran trabajado juntos para crear una obra maestra. Aunque los norteamericanos reconocen y subrayan la inexplicable naturaleza de la imagen de la Virgen, su estudio ha sido muy cuestionado. Por un lado, la fotografía infrarroja, aún con su importancia científica, es una prueba basada en interpretación visual, que no tiene la capacidad absoluta de determinar la composición química de los pigmentos. No al menos con la resolución de un análisis químico, de laboratorio, como el realizado por el Premio Nobel de Química en 1938, Richard Kuhn. Este científico alemán efectuó un análisis químico de los colorantes de 2 fibras del ayate, una roja y una amarilla. Su dictamen fue que en las fibras analizadas no existen colorantes de origen vegetal, animal o mineral. Los pigmentos actuales y cuya composición química es la que más se asemeja a los estudiados, fueron sintetizados entre 1868 y 1901. Es decir, más de 300 años después de que se plasmó la imagen guadalupana. Otro aspecto por el que se cuestiona el estudio de Smith y Callaghan es el hecho de que con su hipótesis la imagen no solo pierde sentido y significado, sino incluso su equilibrio estético. El doctor Juan Homero Hernández Illescas ha desarrollado otro profundo estudio sobre la composición pictórica del ayate. La imagen guadalupana está plasmada bajo los principios de lo que en pintura se conoce como composición dorada o proporción áurea. En las principales culturas antiguas, asirio-babilónica, egipcia y griega, el ideal de la armonía y equilibrio se expresó con este principio estético, que se encuentra en las obras de casi todos los grandes artistas: Da Vinci, Miguel Ángel, Donatello y Vitruvio, entre muchos otros. La proporción dorada,
se define como la correspondencia armónica y exacta entre las partes con el todo. Igualdad de dos razones geométricas. Relación de magnitudes, espacios o volúmenes. Girando en torno a una recta dividida a su vez por una línea áurea. Se le conoce como la más bella entre todas las proporciones generadoras de analogía. Número divino, que coordina la estructura, la forma y el ritmo en dimensiones algebraicas, trazando líneas de fuga, ángulos dorados, diagonales y segmentos de estética proporción. Una forma de composición que en la naturaleza se encuentra en las galaxias, los vegetales y el desarrollo celular. Puede advertirse que desde lo cósmico hasta lo pictórico, todo cumple una función específica en la imagen de Guadalupe. Una obra perfecta en todos los sentidos, en su significado, en su magnitud espiritual y material, en sus efectos. Guadalupe es un suceso que rebasa por mucho la capacidad humana del siglo XVI, tanto del mundo indígena como de Europa. Un enigma inagotable que aún hoy nos sigue asombrando. Los enigmas de Guadalupe no se han detenido en el tiempo, como si su mensaje se hubiera extendido hasta el hombre del siglo XX. A cada día que ha seguido al 12 de diciembre de 1531, Guadalupe ha revelado nuevos elementos. Una imagen del siglo XVI que aún hoy sorprende a las civilizaciones de las computadoras y la alta tecnología. En 1951, el señor Carlos Salinas, fotógrafo oficial de la Virgen de Guadalupe, dio a conocer un descubrimiento asombroso, que, según algunas versiones, había sido hecho desde 1929 por el señor Alfonso Marcué, pero que en su momento no fue captado en toda su dimensión. En el ojo izquierdo de Guadalupe aparece reflejada una figura humana, un busto humano que puede captarse a simple vista. La silueta de un hombre barbado que, en un primer momento, se pensó que era Juan Diego. Entre los años 50 y 70, otros 12 especialistas en oftalmología analizan el descubrimiento. Aplican oftalmoscopios de alta potencia y todos coinciden. Los reportes de estos científicos están llenos de descripciones de asombro. Afirman tener la sensación de estar revisando los ojos de un ser vivo. En la superficie de la córnea, de no más de 7 milímetros en la imagen original, aparece reflejado este personaje. Algo muy difícil de asimilar en una imagen del siglo XVI que además está plasmada sobre una superficie tan burda como es el ayate. ¿Qué artista de esa época hubiera podido pintar una imagen de esas dimensiones sobre esta clase de tela? Al principio, la razón humana induce a pensar que se trata de una casualidad, de un efecto accidental, que forma esta figura solo en apariencia. Sin embargo, conforme se han aplicado mayores dosis de tecnología, más elementos se han encontrado para demostrar este enigmático suceso. Uno de los primeros elementos que descartan la posibilidad de que se trate de un efecto accidental se logró en diciembre de 1975. 5 nuevos testimonios de oftalmólogos reconocidos, encabezados por el doctor Amado Jorge Curi, encuentran la misma silueta en el ojo derecho. La figura aparece en forma menos clara, pero ocupando exactamente el lugar que le correspondería en ese ojo, considerando la natural deformación causada por la redondez ocular, así como la posición de los ojos en relación al personaje que aparece reflejado.
10 años después, el trabajo de un especialista en ingeniería de sistemas, con doctorado en computación de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, da una nueva dimensión al descubrimiento de los ojos guadalupanos. Se trata del doctor José Aste Tonsman, un profesional peruano avecindado en la Ciudad de México, que por simple curiosidad aplica un proceso de digitalización de imágenes a una fotografía de Guadalupe. El tiempo que me tomó el hacer este trabajo fue como 4 años. No digo que lo haya terminado, espero poder continuarlo. Sin embargo, del tiempo que utilicé, que insisto, que quiero aclarar, no fue a tiempo completo porque yo trabajaba en otra cosa relacionada, pero no en eso. La mayor parte del tiempo, que sería un 90%, fue comprobar imágenes. El computador mismo ayuda para esa comprobación. Entonces, hay una serie de pruebas que aseguran esto, ¿no? Ahora, incluso hay algunas pequeñas imágenes que nunca las muestro porque no pasaron todas las pruebas. Antes de entrar plenamente a los hallazgos del doctor Aste Tonsman, es necesario explicar en qué consiste el proceso de digitalización de imágenes, su valor científico y de qué forma fue aplicado a la imagen de Guadalupe. En forma sencilla, la digitalización computarizada se usa para amplificar imágenes. Esta técnica se aplica en muy diversas actividades. Por ejemplo, la NASA la usa abundantemente en los satélites que captan la meteorología del planeta, para detectar usos del suelo, para medir la contaminación atmosférica. La medicina usa esta técnica para estudiar la composición orgánica de los parásitos, o bien para observar el cerebro de los seres vivos a través de la tomografía. Esta avanzada técnica cibernética permitió al doctor Aste Tonsman lograr un hallazgo aún más importante que el de los años 50. Las imágenes procesadas por la computadora revelaron la presencia no de una, sino de 12 personas reflejadas en los ojos de la Virgen. Todas se encuentran en ambos ojos y cada una coincidiendo en la posición. A partir de los personajes que consigna la historia, se ha inferido la identificación de algunos personajes, entre ellos Juan Diego, Fray Juan de Zumárraga, el traductor del obispo Juan González. Sin embargo, hay otras figuras de las que solo se tienen escasas referencias. Un indígena que aparece sentado, otro del que solo aparece el rostro, y una esclava negra de nombre María que estaba al servicio de Zumárraga. Sin embargo, aparece un grupo denominado por Aste como la familia, cuya presencia en el escenario de las apariciones aún no se ha explicado. Ya está dentro del computador, en la pantalla, y nos está mostrando, vean, la figura del indio, la cara del obispo, del traductor. Aquí se puede ver algo, un poco un plano más atrás. No se olviden de que en los reflejos de nuestros ojos es como espejos, pero son espejos no solamente, no es plano, es convexo. Entonces se resalta más las distancias en diferencia de tamaños. De esta manera se puede observar un poco mejor la figura del indio. Están en su misma posición, lo único que el computador ha trazado un contorno que nos demuestra cada una de las figuras. Aquí en el centro, no se olviden, está la familia indígena. Sus posiciones están exactamente en el mismo sitio, lo único, se ha puesto en oscuro, se ha quitado todo el fondo para que se resalte. Tenemos aquí la figura del indio, obsérvese aquí los brazos cruzados, la del obispo, el posible traductor. Esta es parte de la tilma que se coló aquí en esta imagen, y la familia muy pequeña. Esta es la figura del indio, de cuerpo entero, que aparece, estamos en el ojo izquierdo, en la cara, los cabellos, el cuerpo. Esta crucecita es del computador, es el cursor. La rodilla, la pierna izquierda, perdón, la pierna derecha, la izquierda pasa detrás. Acá quizá pueda verse mejor esa correa del guarache, de dimensiones muy, muy pequeñitas. Está mirando hacia allá.
Obsérvese esa frente amplia que les mencionaba, la nariz, la barbilla, el cuello, ese peinado, cola de caballo que usaba, su oreja, y aquí se puede ver muy bien esta arracada, que ya les digo, es de un espesor más fino que un cabello. Por favor, concéntrense en ver la cabeza del obispo Zumárraga, tal y cual la pintó Cabrera en esta pintura que se puede observar, se puede apreciar en el Museo de la Basílica. Noten ahora el parecido con la cara de este mismo personaje en el ojo izquierdo de la Virgen, el obispo Zumárraga. Tenemos al mismo personaje juntamente con el traductor. Este sería el Juan Diego. Observen este sombrero, su nariz es una nariz bastante grande, se refleja aquí el pómulo, y aquí están desplegando esa tilma que tiene alrededor del cuello. La cabeza de este hombre, nuevamente su nariz, su rasgo saltante, sus ojos, sus mejillas, sus barbillas, parte de su sombrero y parte de la tilma, mirando hacia allá. El grupo familiar que les mencionaba, que aparece en el centro, es muy interesante. Aquí estaría el cuerpo de esta mujer y esta sería su cabeza. Aquí habría la cabeza de un niño muy pequeñita y un hombre que está como mirándola, con los cabellos lacios, un indio indudablemente, con su sombrero. Pero concentrémonos en la mujer. Observen que todo esto blanco es su cuerpo. Pero vean que el hombro de la mujer está aquí. Este es su brazo. Está como apoyándose sobre el niño. Si ubicamos aquí al hombro de la mujer, veremos que tiene un bulto en la espalda. Yo algún tiempo pensé que era una mujer media jorobada. Pero no es eso. Lo que es que es una mujer que está cargando a su hijito. La cabeza del hijito aparece aquí con el rebozo. Y sujeta aquí el rebozo, tal como las indias hacen actualmente, cargando a su niño con el rebozo. Aquí aparece una línea oscura en el rebozo como una cinta para sujetar mejor el cuerpo del niño. Esta sería su cara, una nariz muy respingada, rasgos muy finos. Hay quienes piensan que podría más bien ser una mujer de raza blanca. Yo pienso que es una india de raza muy fina, de rasgos muy finos, que incluso carga a su hijo como las indias actualmente. Observen ahora sus cabellos y notarán ese trenzado que muestra aquí. Se ve cómo se cruza la trenza esta con sus cabellos. Pasamos ahora al ojo derecho. Es el ojo derecho tomado directamente del ayate, es fotografía todavía. Vean aquí la línea de las pestañas y la zona de la córnea. Quizá puedan descubrir aquí la cara de este español, de este hombre, que ya había sido descubierto hace tiempo, y su brazo con su mano sujetándose la barba, que sería este. Tenemos en el computador las imágenes, el hombre con barba y su brazo sujetándose la barba, el indio en el otro extremo, el obispo y traductor muy pequeñitos aquí, el Juan Diego y todo el grupo familiar en el centro del ojo derecho. Aquí aparecen incluso más personas en el grupo familiar. La familia en el ojo derecho es el cuerpo de la mujer y su cabeza, mostrando ese tocado, mostrando ese bulto en espalda que realmente es un niño. Hay otras personas aquí adicionalmente. Veámosle la cabeza a la mujer, rasgos finos, aquí en el ojo derecho, un tocado visto un poquito de otro ángulo, mirando también en esa dirección. Vamos a comparar ahora las imágenes en ambos ojos. La cara del indio en el ojo izquierdo y en el ojo derecho. Aquí aparecerá el ojo izquierdo y aquí el ojo derecho. Obispo y traductor, ojo izquierdo, en el ojo derecho estaban mucho más pequeñas y al ampliarla para ponerla más o menos del mismo tamaño, pues pierden bastante precisión. Sin embargo, se pueden ver que corresponde. El grupo familiar en el izquierdo y en el derecho, nótese, el personaje más importante, más central y más alto es la mujer, indudablemente, en los dos ojos. La cara de esta mujer en ambos ojos.
El ángulo es un poco girado. Recuerden que la cara de la Virgen no tiene los ojos horizontales, está un poco inclinada el ojo derecho. Todo el grupo en el ojo izquierdo y el ojo derecho. Insisto, las posiciones coinciden exactamente. Hay un perfecto mapeo entre ambas imágenes. Son imágenes que aparecen en los dos ojos, tan pequeñas que aún en nuestra época sería muy difícil poder hacerlas en un material como ese, en unas dimensiones tal y cual. No hay una explicación para esto. Sin duda, el trabajo del doctor Aste Tonsmann constituye un enigma que pareciera dirigido especialmente a la humanidad de fines del siglo XX. La era de los grandes avances científicos y tecnológicos, pero al mismo tiempo, una época de incredulidad y baja espiritualidad. La realización de este documental, un tanto involuntariamente, permitiría lograr otro hallazgo sumamente asombroso. La primera ocasión que entrevistamos al doctor Jorge Antonio Escalante, nos manifestó su inquietud por desarrollar un nuevo estudio sobre los ojos de la Virgen. Había quedado impresionado por las descripciones de sus colegas que revisaron los ojos de la Virgen y afirmaban tener la sensación de que se trataba de los ojos de un ser vivo. Ante ello, el doctor Escalante pretendía explorar la posibilidad de encontrar más rasgos en ese sentido. Concretamente, pensaba que quizá en el fondo de las pupilas podría encontrarse algo similar a los vasos que conducen el torrente sanguíneo en los seres vivos. Algo que evidentemente sonaba aventurado e increíble. Llevaba 9 años esperando la posibilidad de efectuar esta observación. La oportunidad surgió cuando este equipo de trabajo tuvo acceso a la imagen original de Guadalupe para efectuar grabaciones directas. El doctor Escalante fue autorizado para realizar su investigación. Tanto el proceso de grabación como el de observación oftalmológica implicarían varias horas de trabajo durante la noche. Los numerosos dispositivos de seguridad para proteger la imagen serían solo la primera parte del proceso. La bóveda donde se guarda no solo tiene medidas de seguridad similares a las de una caja fuerte bancaria, sino que en su interior todos los factores deben estar controlados: luz, temperatura, humedad. Cada movimiento debía estar perfectamente coordinado, pues para mantener las condiciones idóneas, en ningún momento podría haber más de 4 personas dentro de la bóveda. Tras largas horas de espera, durante las cuales primeramente se instaló un sofisticado sistema de lentes en la cámara, se lograron los primeros grandes acercamientos. Las imágenes que usted ve en estos momentos. La sorpresa comenzó cuando en el fondo de las pupilas no se detectó nada de lo esperado. Sin embargo, sí se encontraron 2 hechos inauditos: que la córnea presentaba pequeños puntos como los que se encuentran en los seres vivos, y la parte superior del párpado izquierdo mostraba unas líneas exactamente iguales a las redes de vasos sanguíneos que se encuentran en los ojos humanos. Júzguelo usted mismo.
Nuevamente se presentaba el dilema. ¿Qué pintor hubiera podido ser capaz de plasmar este tipo de detalles? El doctor Jorge Antonio Escalante nos da sus primeras impresiones de lo que él vio en un monitor de televisión, igual al que usted ve en estos momentos. Mi primera impresión ahorita extraordinaria, aparte de la primera imagen de Purkinje Samson en la cara anterior de la córnea, que está muy clarita, la figura de una persona barbada que se está llevando la mano a la cara, sus dos ojos y su nariz casi de color blanco. Otro de los hallazgos que más me llamó la atención ahorita ver en los párpados, sobre todo en el párpado superior, la presencia de red venosa, muy clara, como la red venosa de una persona de tez tirando más al blanco, entre moreno claro y blanco. Se ve también en el iris las pequeñas pigmentaciones que se consideran como normales en todos los iris de personas, de todas las personas, que se llaman las pequeñas flecks o pecas, en términos más accesibles. Horas después, el grupo de oftalmólogos, encabezados por el doctor Escalante, comenzó a hacer observaciones directas de la imagen. Usaron para ello oftalmoscopios de alta resolución, con los que comprobaron lo que habían visto horas antes a través del monitor. Hay una cosa muy curiosa y creo que el hallazgo más bonito lo acaban de demostrar ustedes en la televisión, en el monitoreo que se hizo, en la primera toma. Se ve la red venosa y la red que está en el párpado superior. Eso nadie la había visto. Y los equipos de televisión la demostraron mucho más claro que nuestros equipos ópticos. Y están muy demostradas las imágenes que ustedes ya tienen grabadas. Se ve una red venosa en el párpado superior del ojo derecho, muy clara y muy definida. O sea, una red sanguínea. Curiosamente nos pasa lo de siempre, buscamos una cosa y encontramos otra. Creíamos que íbamos a encontrar el reflejo rojizo en la retina, y no, encontramos la red venosa en el párpado superior de la Virgen. Muy clara, muy definida la línea de sus pestañas a través de los equipos de sus cámaras y el zoom tan extraordinario que ustedes tienen. ¿Habríamos sido los primeros testigos de otra faceta del milagro guadalupano? Esta pregunta quedó en la mente de cada uno de quienes estuvimos presentes aquella noche de lunes en la Basílica de Guadalupe. La respuesta, asimismo, cada quien la encontraría de acuerdo a su forma de pensar y de sentir. Lo único seguro es que en todos quedó una sensación común: habernos enfrentado a un suceso no solo inesperado, sino verdadera y profundamente insólito. Más allá de las apariciones, más allá del milagro, el hecho guadalupano es un proceso que desborda las creencias individuales. Es un conjunto de acontecimientos íntimamente ligados al pasado, al presente y al futuro de América y Europa. Dos mundos, más que dos religiones que se dieron luz uno al otro, que conformaron una identidad nueva, una concepción cósmica que hoy da sentido y movimiento a millones de seres humanos, casi siempre a través de ella. Guadalupe es un suceso que supera los entredichos, un proceso inagotable, un enigma indisoluble, una realidad que está más allá del entendimiento, más allá de nuestras creencias. Hoy, Guadalupe es la representación universal de una fuerza, de un abrigo que todos conocemos y que es al mismo tiempo lo desconocido. Las nociones primeras: la madre, la tierra, la luz, la esperanza, la fe, incluso para quien no cree. Pues, ¿qué es la fe sino el afán de creer en aquello que se necesita? Es la parte complementaria de aquella fuerza que percibimos, pero no podemos comprobar ni comprender. La fe es el oído que escucha a la voz del Espíritu.